del 2024. 7:22 minutos. Hay varias noticias que tienen que ver con los trabajadores de Colombia este fin de año. Uno tiene que ver con los cambios que desde este 25 de diciembre entraron en vigor sobre el recargo nocturno, dominicales y festivos para los colombianos al amparo de la reforma laboral y también frente a la expectativa que hay sobre el incremento del salario mínimo para el año 2026. Señor Ministro de Trabajo Antonio Sanguino, buenos días, ministro, feliz Navidad. Muy buenos días para ti, para toda la gente que nos escucha y para tu equipo en cabina, por supuesto. Bien felices Pascuas para todos. Muchas gracias, ministro. Desde las 7 de la noche empieza, desde este jueves 25 de diciembre, a cobrarse el recargo nocturno, a pagarse mejor el recargo nocturno para los trabajadores. ¿Esto qué significa? ¿Cómo entró en vigor y qué implicaciones tiene para el bolsillo de los trabajadores? Bueno, para ser mucho más precisos, el recargo nocturno se venía pagando, solo que se hacía después de las 9 de la noche. Y eso en virtud de la ley 789 del 2002, de tiempos del expresidente Álvaro Uribe, que extendió la jornada laboral diurna hasta las 10 de la noche. Y luego hubo un ajuste de esa hora hasta las 9 de la noche en tiempos del expresidente Juan Manuel Santos. Ahora, a partir de la reforma laboral de la ley 2466 de este año, que fue sancionada por el presidente el 26 de junio del 2025, a partir del 25 de diciembre, ese recargo se empieza a pagar después de las 7 de la noche. Ese fue el cambio que hizo la reforma, que ajustó, digamos, al parámetro que existía antes del 2002. Antes del 2002 la jornada diurna terminaba a las 6 de la tarde. Pero esta vez se combinó en la discusión en el Congreso que la jornada diurna terminara a las 7 de la noche y a partir de allí comenzar a pagar el recargo nocturno. 11 horas de recargo nocturno, ministro. ¿Cuántos trabajadores en el país se benefician de este cambio de sumarle 2 horas más a esa sobrecarga nocturna? Pues la fuerza laboral del país son 23 millones de trabajadores, de los cuales más o menos aproximadamente 12 millones de trabajadores son trabajadores formales, que serían los que resultarían beneficiados. 12 millones de trabajadores y sus familias resultarían beneficiados con el pago del 35% adicional por horario nocturno a partir de las 7 de la noche. Sí, bueno, pero realmente no son 12 millones que trabajan en las noches, por más que haya 12 millones de trabajadores formales y sus familias. Es decir, estamos hablándole a personas que tienen horarios nocturnos, médicos, enfermeras, personal de vigilancia que tiene que trabajar precisamente en esos horarios de la noche, concretamente a ellos que son los que trabajan en esas horas extras. Gente del comercio, claro, en esos días, por ejemplo, de Navidad y de Año Nuevo, donde se extiende la jornada nocturna, muchos locales cerrando a las 10, 11 de la noche. ¿Cuál es el cálculo de ustedes? Concretamente, ¿cuántos se benefician en esas actividades en particular que sí requieren un trabajo nocturno intensivo, ministro? No, pero debe tener en cuenta además que cuando hablamos del recargo nocturno estamos hablando de personas que en sus actividades laborales puedan ser solicitados para trabajar después de las 7 de la noche, digamos, o que su jornada laboral comience, por ejemplo, a las 2 de la tarde y termine después de las 7 de la noche, ¿no? Entonces, digamos, las cifras varían y es difícil establecer, digamos, un cálculo exacto de cuántos trabajadores estamos hablando, pero por lo menos estamos hablando de 3 millones de trabajadores que pueden estar ocupándose después de las 7 de la noche. 3 millones de trabajadores que serían beneficiarios de este recargo nocturno, que tiene usted razón. Lo que ocurrió desde ayer es que ya no se paga desde las 9 de la noche, sino desde las 7 de la noche. Ministro, ¿cuánto vale en promedio una hora de trabajo de una persona que se gana el salario mínimo en Colombia? Bueno,
Si, digamos, una persona se gana el salario mínimo, hay que dividir. Yo tengo un dato porque no quiero corcharlo. Mi dato es que Sí. eso vale más o menos 6.000 pesos, si hago la división Sí. que usted nos propone. Sí, y a eso hay que agregarle el 35%. ¿no? Correcto, entonces... El 35% adicional, ¿no? Hago el cálculo y entonces la hora nocturna para una persona que gana el mínimo pasa... En el día pagan 6.000 pesos los empleadores. En Sí. la noche, es decir, desde las 7 de la noche, desde ayer 25 de diciembre, le van a pagar 8.100 pesos. Más o menos esas son las cifras, ministro. Sí, señor. Así es. Muy bien. Ministro, ¿hay cambios en cuanto a recargos por dominicales y festivos desde este 25 de diciembre o se mantienen igual? No, ese cambio empezó a operar de manera inmediata a partir del 26 de junio. Sí. Y saben ustedes que es un ajuste incremental en los próximos 3 años, ¿no? En el primer año de vigencia de la ley se ajusta desde el 26 de junio de este año hasta el 26 de junio del año entrante, se ajusta al 80% el recargo por dominicales y festivos. En el año entre el 26 y el 27 se ajusta al 90% y a partir del 26 de junio del 2027 se ajusta al 100% el recargo de dominical y festivo, que es volver a los porcentajes de recargo que existían antes del año 2002. Muy bien, ministro. 729, le cambio de tema. Le pregunto por el incremento del salario mínimo para el año entrante. ¿Cuándo se va a anunciar? Pues yo espero que el 29 o 30 de diciembre podamos entregarle a los colombianos la información precisa de en cuánto consiste el incremento para el salario mínimo a partir del 1 de enero. ¿Por qué se ha demorado la presentación de la cifra, el anuncio de la cifra, ministro? No, estamos en los tiempos que prevé la ley, que es hasta el 30 de diciembre. Teníamos un proceso de negociación o de concertación en la comisión que está creada para ese fin. Sesionamos hasta el día 15 de diciembre. Luego hay 48 horas para que las partes presenten salvedades sobre la propuesta de la contraparte y luego 48 horas adicionales para que se puedan reaccionar desde las partes a las salvedades que se presentaron y para que el gobierno presente un informe que ya lo presentamos. Lo presentamos la semana pasada cuando se cumplieron esos 4 días adicionales y estamos definiendo el incremento y construyendo el decreto respectivo que daremos a conocer el día lunes o martes. Sí, claro, yo sé que están en tiempos, por supuesto, tienen hasta el 31 de diciembre desde el gobierno para la expedición, hasta el 30, o sea, hasta el martes 30 de diciembre. Hasta el martes, sí, señor. Pero le pregunto eso porque quiero saber si todavía están evaluando de cuánto sería el incremento o si ya lo tienen claro. ¿Ustedes ya tienen la cifra en la cabeza? No, estamos cruzando todas las variables, examinando lo que significa el concepto que está previsto en la Constitución Nacional en el artículo 53 de salario mínimo vital y móvil y lo que indica la Organización Internacional del Trabajo en esta materia, los estudios que han hecho para Colombia y por supuesto examinando también y cruzando estas referencias con las variables como por ejemplo las de inflación, la meta de inflación que hasta el 19 de diciembre conocimos por parte del Banco de la República, la tasa de interés que estableció el Banco de la República que permanece inamovible respecto a este asunto y las informaciones que tenemos del DANE respecto a la productividad, respecto a la contribución del trabajo en las cuentas nacionales o al Producto Interno Bruto, cómo cierra el crecimiento de la economía en este final de año. En fin, todas esas variables las vamos a considerar, las estamos examinando en la construcción del decreto que tiene que conocer el presidente de la República
antes de que sea publicado. Ministro, para estos efectos, en esas variables que están cruzando ustedes allí en el gobierno, ¿qué se entiende por salario mínimo vital? Que ha sido además el término con el que tanto ha hablado el presidente en los últimos días para empezar a ambientar el alza que conoceremos la próxima semana. ¿Qué entiende hoy el gobierno por salario mínimo vital? Bueno, primero, recordar que este concepto no es un concepto original del gobierno ni del presidente. Eso sí, es la primera vez que se tiene en cuenta en esta discusión, pero es un concepto que está en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Es un concepto sobre el que hay sentencias de la Corte Constitucional y es un concepto acuñado en la Organización Internacional del Trabajo. Vale la pena recordar que la OIT, un organismo creado en 1919, es el organismo de Naciones Unidas para los temas laborales en el mundo, es un organismo tripartito en el que tienen asiento empleadores o empresarios, trabajadores y gobiernos de más de 170 países. Y la OIT dice que el salario vital es el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país y calculado como contraprestación por el trabajo efectuado durante las horas normales de trabajo. Sí. Y la OIT precisa que el costo de la canasta vital está compuesta por un 43% en alimentación, un 24% en vivienda, un 5% para gastos de salud y educación y un 28% para otros gastos esenciales del trabajador y su familia, ¿no? Para Colombia se calcula que en una familia de 3 integrantes o de 4 integrantes trabajan o laboran 1.5% trabajadores. Bueno, entonces, según la propia OIT, ministro, ese salario mínimo vital para este año 2025 que está terminando debería estar en 2.104.000 pesos, es decir, un 50% más de lo que está el actual salario mínimo legal vigente, que son 1.423.000 pesos. Así las cosas, ustedes lo que están pensando es en llegar a esa cifra de salario mínimo vital, sumarle ese 50% al actual, más el 5% de la inflación proyectada para el año entrante, ¿o cómo están ustedes haciendo esos cálculos? Pues estamos haciendo. Los explicaremos en detalle cuando hagamos público el decreto de incremento. Pero, ministro, estamos hablando de que el gobierno evalúa, que fue la información que recibimos en Blue, un incremento salarial del mínimo para el año entrante que iría entre el 18 y el 19%. No sé de dónde recibiría esa información Blue, porque quien está encargado o quienes estamos encargados de formular el decreto, pues es el Ministerio del Trabajo, el equipo técnico del Ministerio del Trabajo, en un diálogo permanente con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Agricultura, y por supuesto con el Presidente de la República. Y allí, pues, repito, no tenemos datos concluyentes porque estamos precisamente construyendo el decreto de incremento. Pero es decir, ¿esa cifra no es descartable? ¿No se descarta que el incremento llegue a ser del 18-19%? Yo espero entregarle esa información a Blue y a todo el país el próximo lunes o martes. El próximo lunes o martes es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con nosotros, hablando sobre el recargo nocturno que empezó a pagarse desde este 25 de diciembre, desde las 7 de la noche, y hablando sobre la definición del salario mínimo. Ministro, quiero hacerle una última pregunta acerca del decreto de emergencia económica. ¿Usted considera que es un tono adecuado de la discusión pública decir que el presidente del Congreso de la República es una vaca muerta atravesada en el camino de las reformas cuando decide, en el marco de sus funciones, convocar al Senado para hacer el debate de control político que les corresponde frente a un decreto como el de la emergencia económica que firmó todo el gabinete, incluido usted y el presidente Gustavo Petro?
Pues eso hace parte, digamos, de los símiles que uno a veces usa para estas discusiones. Estoy sencillamente señalando que el señor presidente del Congreso, pues, ha cumplido un papel obstruccionista de la agenda de cambios y de reformas que nosotros le hemos propuesto al país. No, fíjese usted qué ha pasado, por ejemplo, con la jurisdicción agraria. Fíjese usted qué pasó con la ley de financiamiento, para solo mencionar 2 ejemplos. Y tan pronto el gobierno expide el decreto de emergencia económica, inmediatamente el presidente del Congreso se apresura, ¿no?, a citar a un debate de control político sin esperar el informe que debe presentar o que debe radicar y que va a radicar el gobierno, ¿no?, ante el Congreso de la República, para que el examen del Congreso de la República se corresponda a las razones que el gobierno esboza para justificar esta declaratoria de emergencia económica. Me parece precipitado que el señor presidente del Congreso, ¿no?, actúe con semejante celeridad cuando ya los congresistas están en época, digamos, de receso parlamentario, y cuando el gobierno aún no ha radicado, digamos, las razones, no ha radicado el informe por escrito del decreto y de las razones que justifican el decreto de emergencia. Al gobierno, le pregunto con respeto, ministro, ¿lo que le molesta es la autonomía del Congreso, que el Congreso niegue por mayorías democráticas los proyectos del gobierno? Para nada, para nada. Pero el gobierno también hace uso de sus facultades y de sus competencias. Nosotros hemos sido respetuosos de las decisiones de las Cortes y de las decisiones del Congreso. El Congreso ha tomado decisiones que digamos, distantes de las posiciones del gobierno nacional. Y como corresponde en toda democracia, nosotros respetamos el principio de separación y de equilibrio de los poderes públicos, ¿no? Y eso no quiere decir que no debatamos públicamente con el señor presidente del Congreso. Así como él expresa opiniones, ¿no?, digamos, hostiles frente al gobierno, pues nosotros también justificamos nuestras decisiones y establecemos o entablamos un debate que corresponde, digamos, al ejercicio democrático con el señor presidente del Congreso y con los congresistas. Son las 7:40. Señor ministro de Trabajo Antonio Sanguino, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes y de